de 1.44 millones de soles en virtud del convenio suscrito con la Asociación Vida Perú. Minera Las Bambas ha comenzado el ciclo de capacitaciones ambientales 2024, enfocado en fortalecer capacidades de las comunidades dentro de su área de influencia social directa. Esta iniciativa, que involucra la colaboración de las gerencias de medio ambiente y permisos y gestión social, busca generar conciencia ambiental en la población, promoviendo la participación en la protección y preservación de su entorno. 29 jóvenes de las diversas comunidades de la provincia de Cotabambas iniciaron sus prácticas profesionales por medio del destacado programa Talentos de Cobre de Las Bambas, enfocado a quienes han concluido estudios superiores recientemente. Esta gran experiencia les permitirá fortalecer su formación profesional y aplicar sus conocimientos en una de las empresas más importantes del sector minero. Las Bambas, una vez más, cumple sus compromisos con la comunidad de Fuerabamba. Esta vez entregó al centro de salud de dicha comunidad nuevos equipos de laboratorio y medicamentos. Asimismo, realizó el mantenimiento del equipo de rayos X. La entrega se ejecutó en presencia de representantes de la Junta Directiva, miembros de la comunidad, personal médico, Minera Las Bambas y de la Asociación Las Bambas, esta última brazo articulador de obras y proyectos de la empresa minera. Las Bambas entregó a la Municipalidad Distrital de Velilla, en Chumbivilcas, un puente modular que mide más de 24 metros de largo y tiene una capacidad de resistencia de hasta 18 toneladas con más de 500.000 soles de financiamiento. Esta infraestructura tiene una gran importancia para los vecinos de la población. Como se recuerda, el puente anterior colapsó como consecuencia de las fuertes lluvias que afectaron la región en el mes de enero del año en curso. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional, 6 de la mañana con 35 minutos. Amigos oyentes de Radio Surfo, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta mañana informativa. Campaj Oiqui, Campaj Panairiki, Somaj Ponche Cachonriki, ojalá Chariki Konam Ponche, Alilian Kayun Mariki, y Matachariki Pensa Kuranki, Ruana y Kitariki Konam Ponchairiki Tukuro Ahriki. Genalla Tahriki Waiki con Apanay con Ataita Chanchis Mariki, Mañayuko Somponeriki, Kalillariki, Monaskanjes con Ariki. Kayunampaj, no canchispis rique Kalilla, ya panchis kayunanchispaj. Estamos en la edición del informativo de hoy, jueves 12 de septiembre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Mi nombre es Javier Chejia, estamos listos y prestos junto a Gonzalo Huirce. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes que nos sintonizan a estas horas de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Nosotros, como siempre, estamos preparados para brindarles toda la información en los diferentes ámbitos, local, regional, nacional, internacional, por supuesto en el ámbito deportivo. Y sin duda alguna, Javier, uno de los temas que vamos a abordar hoy, indiscutiblemente, es el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, ¿no?, que falleció el día de ayer a raíz de una larga agonía, digamos, por el cáncer a la lengua que tenía. Hoy todos los medios de comunicación, prensa escrita, prensa radial, televisiva, están coberturando este evento, el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori.
Y bueno, esto también ha salido a debate, muchísimos defensores del chino y también muchísimos opositores. Ya las redes sociales están siendo inundadas de comentarios a favor del chino, indicando que ha sido el mejor presidente del Perú, y otros, sin embargo, pues no olvidan los atentados que hizo el chino, digamos, con algunas personas, con algunos peruanos, como el caso de las esterilizaciones, el ataque a Cantuta, Barrios Altos. Bueno, en fin, se está abriendo un debate nuevamente, Javier. Lo que sí es cierto es que vamos a tener todo el fin de semana noticias sobre Alberto Fujimori, pero vamos a descuidar un poco lo que viene aconteciendo día a día en nuestro país y aqueja, ¿no?, a nuestra política y a nuestra economía. Definitivamente, 6:38, amigos oyentes, todo un personaje, ¿no? El señor Alberto Fujimori. Bueno, y hay mucho que hablar sobre este tema, amigos oyentes. Un personaje que desató pasiones y también odios entre los propios peruanos, amigos oyentes. Para muchos, Gonzalo, el peor presidente de nuestro país, con lo cual no estoy de acuerdo. Para muchos, el mejor presidente del país, con lo cual también no estoy de acuerdo. Definitivamente en su gobierno hubo cosas positivas y también hubo cosas totalmente negativas. Pero lo que yo sí espero, Gonzalo, de todo esto y esta situación de que muchas personas, entre ellos políticos, incluso la propia prensa, utilizaron mucho este apellido durante todos estos años. Y lamentablemente este apellido, Gonzalo, yo creo que tenemos que ser muy claros sobre este tema. Lamentablemente este apellido dividió a nuestro país. Nuestro país vivió dividido gracias a este apellido, que no necesariamente lo haya promovido el señor Alberto Fujimori, sino que quizás más su hija, Keiko Sofía Fujimori. Espero que después de esto y los 3 días de duelo nacional por el fallecimiento de Alberto Fujimori que ha declarado el gobierno peruano, después de todo esto, pues bueno, llegue por fin ese momento en que nuestro país pueda haber esta posibilidad de unirnos para sacar adelante nuestro país y ya no haya este divisionismo, ¿no?, de que este gobierno con este apellido y este gobierno con el otro apellido. No. Vamos a hablar el día de hoy ampliamente sobre esta información, la reacción de los políticos tras la muerte de Alberto Fujimori. El gobierno también ha declarado 3 días de duelo nacional por el fallecimiento de Alberto Fujimori. En todo caso, Gonzalo, vamos a tener bastante información sobre este tema. Sin duda alguna, Javier, es un tema que vamos a abordar. El fallecimiento del presidente, bueno, fue presidente entre los años 1990 y 2000, murió el día de ayer. El anuncio, la confirmación lo hizo Keiko Sofía Fujimori, pero se adelantó su abogado, ¿no? Su abogado mandó un mensaje ahí por ex Twitter, indicando pues el fallecimiento del exmandatario, esto debido a las complicaciones ya que tenía en su estado de salud. Recordemos que su última aparición pública fue el 4 de septiembre, cuando salía de la clínica Delgado allá en Miraflores, en Lima, a la que acudió junto con su hijo Kenji Fujimori para realizarse algunos exámenes de rutina. También recordemos, Javier, que Keiko Sofía Fujimori habría decidido junto a su padre, ellos ya lo habían conversado, y habían decidido que él iba a ser el candidato presidencial, ¿no?, de Fuerza Popular, ¿recuerdas? Sí. Iba a mandar al chino a que sea el candidato, lógicamente, me imagino es una cuestión estratégica, por lo que Keiko Fujimori pues tiene muchos anticuerpos ya en nuestro país. Ella vio de alguna manera que no iba a salir electa presidenta de la República, pero sin embargo se dio cuenta que su padre, Alberto Fujimori, todavía pues tiene una portátil bastante interesante, que lo quiere, que lo reconoce, como ya lo han mencionado, como el mejor presidente de todos los tiempos de nuestro país. Así está la situación, amigos y amigas, del informativo Willaricui. Alberto Fujimori, que en julio de este año, recordemos, cumplió 86 años. Fue excarcelado en diciembre del 2023, luego de que el Tribunal Constitucional aprobara la restitución del indulto humanitario. Esto le había
concedido, digamos, PPK, Pedro Pablo Kuczynski, allá en el año 2017, cuando él era presidente de la República, y que en octubre del año 2018 fue anulado por la Corte Suprema. Fujimori cumplía una sentencia de 25 años por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. Y hay una paradoja también, un día como, el día de ayer, 11 de septiembre, también falleció Abimael Guzmán, a la misma edad, la misma fecha. Coincidencias de la vida quizá, amigos, pero lo que sí es cierto es que ya falleció el Chino. Muchas personas están muy tristes, sin embargo, muchas otras hemos visto por ahí que no estamos de acuerdo también, que están celebrando, digamos, la muerte de Alberto Fujimori, cosa que no se debe ver, ¿no? Está un poco, a mi parecer, está un poco mal que estén celebrando la muerte del Chino como si fuese un logro. Pero bueno, vamos a estar hablando muchísimo más sobre este tema, Javier. Así es, Gonzalo, vamos a tener mucha información sobre este tema. Vuelvo a decir, ¿no? Para muchas personas el mejor presidente, para otros el peor presidente. Tantas cosas que se puede hablar de Alberto Fujimori. Gonzalo, si por favor revisa si estamos saliendo a través de transmisión de Facebook. Creo que tenemos ahí dificultades. Señor Chinchilico, su apoyo, por favor. Bueno, hablando sobre este tema, coincidencias o destinos de la vida. 11 de septiembre de 2001 caen las Torres Gemelas, un hecho que, conmocionó a todo el mundo. Y un 11 de septiembre del año 2021 fallece Abimael Guzmán a la edad de 86 años.